cito distintas ecorregiones. Entonces lo que hacen es muestrear en 41 localidades y recolectan la cantidad de, digamos, identifican en las egagrófilas lo que consume y, digamos, contabilizan la cantidad de aves y el número total de, digamos, de animales que ingieren las lechuzas. Y después tienen datos sobre la ecorregión a la que, digamos, pertenece cada localidad y también tienen un valor de porcentaje urbano. Bien. Primero, ahí Rocío decía las agrópilas. ¿Todos saben lo que son? No. ¿Alguien de los que sepa le dice? Ale quizás ahí puede aportar también. Ale tiene experiencia. ¿Se puede decir bien o se puede decir de forma vulgar? Podés decirlo de Es forma lo que vulgar. regurgitan. Vulgar, así se entiende. Vómito de lechuza. Claro, exactamente. Exactamente. Es lo que no pueden digerir. Huesos, que, restos de insectos o cosas que no. Claro. Duras. Fíjense que ahí dice que pelos. De hecho, este tipo de trabajo es realmente muy desagradable. No sé, Ale, si vos querés contar algo al respecto de cómo hacen. No, básicamente tienen que limpiar el tejido que queda, los pelos y separar los huesitos y después clasificar los huesitos. Acá es más fácil porque tenés que discernir entre ave y tal vez algún roedor e insectos, que es más fácil, pero podés llegar a identificar a nivel de especie también. Creo que se han descubierto especies nuevas de esa forma, así nomás. Sí, o especies que hace mucho no se capturan, que se creen extintas, tipo Vivinis torresis, que es un ratoncito que se creía extinto acá en Argentina y se volvió a capturar gracias a que lo encontraron regurgitado de lechuza. Y ahora está extinto porque la lechuza se lo comió. Son tan buenas cazadoras que muestran re bien. O sea, ¿esto lo agarran, el vómito lo agarran del nido o de algo así? No, Tito lo que tiene es que lo copado de este bicho es que percha siempre en el mismo lugar. Perchar es como que descansa y es el lugar donde también regurgita todo. Entonces vos te cruzás con una percha de Tito, mirás para arriba, está la Tito durmiendo y además está justo abajo. Probablemente estés pisando todos sus regurgitados, o sea, todas sus egagrópilas. Pero es una forma muy buena de tener un nene grande. Piensen que una lechuza les puede llegar a dar, depende de hace cuánto está perchando ahí, un montón de egagrópilas, y dentro de cada egagrópila puede haber más de un individuo. Está muy copado. Lo que me genera duda ahora que decís esto, ¿en el problema ¿solo toman una egagrópila o todas las egagrópilas? Entiendo que todas, ¿no? ¿Necesito? Sí. Y o sea, se después colectan. el número de individuos. Claro. De ítems de alimento. De hecho, o sea, ustedes tienen. Bueno, eso es lo que no sé. Bueno, ahí no está separado. Porque por cada egagrópila puedes tener más de una presa. Uh-huh. Eso no está el dato. Por esto está el dato directamente al cada dato a nivel de localidad. ¿Sí? Entonces, bueno, si miramos los datos, esperen, ahora vamos a esto. Fíjense, tenemos proporción de aves, o sea, cada puntito es dentro de las 3 zonas, Delta, Espinal y Pampa, proporción de aves de lo que se mostró, de lo que se muestreó. Lo que no sabemos es eso, no sabemos si es por egagrópila o si se agarró un cumulito de egagrópilas y dijeron, bueno, este cumulito y no se distinguió a nivel de egagrópilas. Ese podría ser un factor a analizar, por ejemplo. Claro, si agregas la cantidad de egagrópilas por punto, capaz que ahí también puedes hacer un mixto, ¿no? Como agregando... ahí tendrías un factor aleatorio agregado, pero también el tema es que habría que entender, como dice Ali, si los bichos perchan en un lugar y tienen un montón de egagrópilas, el factor que te está agregando todo ahí es el individuo. Entonces habría que separar bien cuántas egagrópilas son pertenecientes a cada lechuza. Yo lo que no sé, porque no desconozco, ¿son únicas, Ale, estos sitios desperchados? O sea, ¿son individuales o no? Uh-huh. ¿O puedes tener 2 tipos en el mismo? No, a lo sumo podés llegar viven en parejas a veces. A lo sumo podés llegar a tener las crías y la pareja.
Bueno, o sea, podría ser un núcleo familiar. Entonces, ahí se pueden confundir un poco los efectos. Depende ahí un poco de qué lo haces. Porque quizá, o sea, ¿por qué lo digo? Supónganse que algún individuo tiene preferencia por alguna especie de presa, entonces se te va a desbalancear lo que encuentres en función de esa preferencia. Acá igual no lo sabemos, ¿no? Eso no está. Entonces la unidad observacional sería la localidad acá. Bueno, en este contexto no tenemos más allá de eso. Fíjate que te dice, se analizan, no sabemos cuántas ni nada, colectadas en 41 localidades. Entonces, cada sitio de muestreo corresponde a una localidad, ¿sí? Que se repite esa localidad. Entonces, a lo sumo, podemos suponer que son, si el núcleo más grande de sitios donde se encuentran estas cosas es la pareja y las crías, podemos decir, bueno, son agrópilas, en todo caso es el núcleo familiar, y suponemos que de las localidades que colectaron, pueden haber colectado esos sitios donde los bichos descansan, esos percheos. No lo sabemos. Está todo mezclado y está todo como promediado ahí. ¿Sí? Eso es parte, obviamente, es simplificación quizás del problema. Seguramente en la base de datos se sabe más, pero lo que le falta a esto es toda esa información que se podría agregar. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de estudio es este? Observacional. Observacional, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que se quería determinar? Esto, básicamente, ¿no? O sea, el porcentaje de aves consumidas variaba entre las regiones y el nivel de urbanización. ¿Está bien? Entonces, es simplemente ver si hay variación entre estos tratamientos. Sí, son tratamientos también. Entonces, ahora lo único que cambia, ¿sí? Es esto. Nosotros queremos ver una proporción. Cuando nosotros estamos tratando de proporciones, ya no es un ensayo de Bernoulli el que nos da el dato, no es un 0 o un 1, sino que ahora es un cúmulo de ceros o unos. ¿Por qué? Porque imagínense que yo agarro, no lo sabemos, pero supongamos que tenemos muchas eagrópilas y por cada fila nosotros tenemos, no sé, el número de presas es una eagrópila, para hacerlo más sencillo, ¿sí? Tenemos una relación 1 a 1 ahí. Entonces, ahí vamos a tener que por cada una de esas agrópilas, vamos a tener si tuvo o no tuvo aves, ¿sí? Entonces, el Bernoulli está dentro de cada uno de esos mini ensayos que en conjunto hacen a la proporción. ¿Se entiende la diferencia de la distribución binomial? ¿O no? Y lo que teníamos duda era si está bien poner como variable respuesta porcentaje o proporción. Y si no, ¿poner qué? Dijimos cantidad de aves consumidas en N presas. O sea, depende del... Bueno, nido, o sea, que no sé dónde lo sacamos. En esencia, sí, es parecido, y de hecho es un poco más correcto poner número sobre número y a partir de ahí crear el porcentaje. Así que sí, estoy, digamos, de acuerdo. Eso me generaba duda con el tema de lots, que en este caso, ¿qué sería lots? O sea, el pi sobre 1 menos pi. ¿Qué sería el éxito acá? Y la contabilización de aves, de presas aves. O sea, que de las presas que estoy mirando, tener aves, ¿sí? El éxito es tener aves ahí, ¿sí? Claro. Entonces, lo único que cambia respecto al anterior, del que vimos el martes, es que ahora en vez de tener una binomial pi1, tengo una binomial pi(n). ¿Sí? Donde el n, bueno, es el número de ensayos que genera esta proporción. ¿Está bien? Es lo único que cambia. En este caso, bueno, tenemos dos explicatorias, que es región, que es, bueno, es discreta, y tenemos el porcentaje de urbanización. En principio la consideramos continua. Cuando este tipo de variables que son agarrar una zona y llevarla a un porcentaje, bueno, tiene quizás un cierto problema de que uno agarre y dice, bueno, yo de acá miro y digo, para mí el 25% está urbanizado, el 50%,
como que pierde uno la capacidad de hacer realmente una variable continua. O sea, es muy difícil agarrar y decir, esta tiene el 11% de urbanización y esta el 11,1%. O sea, cuantificar eso es un poco más difícil, ¿sí? O sea, no hay esto es medio a ojo, no es con un programa Sí. satelital o algo así. Ok. Bueno, o sea, podría ser, hay un montón de análisis así de imágenes satelitales en los cuales uno puede cuantificar mucho más. Por ejemplo, cuando usan las imágenes para analizar vegetación, entonces ahí le pones filtros, esas imágenes donde la vegetación, ¿cómo es? Refleja, absorbe. Eso, refleja, Dios, no me salía. Refleja luces de distinta longitud de onda, entonces uno puede hacer unas cuantificaciones, ¿sí? En función de qué tan maduro esté o que la composición de un bosque o lo que fuere, uno puede aplicar filtros y puede obtener imágenes, pero ahí sí cuantificables, de cuánto refleja tal cosa. Entonces ahí sí puedes tener variables mucho más precisas para estudiar. En este caso lo mismo que agarrar y decir, bueno, no sé, miro una parcela y trato de ver cuánto del suelo, por ejemplo, tiene vegetación y cuánto no. Entonces, por lo general son más a ojo que otro tipo de variables. Bueno, acá tenemos un Y ahí, poco José, pero lo que no me queda claro es eso de los N ensayos, ¿qué serían? O sea, todo, en este caso. Es como las réplicas, o sea, los... ¿Dónde está? Yo lo que se hace es, a ver si tengo no tengo un head de la base de datos acá. Qué mal. ¿No sería el número total de presas? ¿O a qué te referís con el ensayo? Sí. Si suponemos que por agrópila tengo una sola presa, sería el número total de esos bolitos. ¿Sí? Para cada una de las localidades donde yo saqué un dato. Entonces yo voy a una localidad, bueno, encuentro uno de estos sitios de percheo y digo, encontré uno de estos bolos. Lo voy a mirar. Suponiendo que tengo un bolo y que ese bolo tiene una sola presa, me fijo si esa presa es o no es... Un ave. si eso no es un ave. En esa localidad encuentro otra agrópila, miro lo mismo y hago que todas esas, entonces encontré tantas presas, que de esas presas tantas eran aves. Es análogo a decir, tiro una moneda, no sé, 20 veces y miro el número de caras que salió en 20 tiradas de moneda. Lo que pasa es que ese 20 tiradas acá no es fijo. O sea, claro, o sea, presa entonces es, o sea, la tomamos como egagrópila, es la presa, digamos. Claro. Es equivalente. Y entonces ese N varía por región, porque vimos que tomaban 18 o 17, no sé, como que era desbalanceado. Claro, acá teníamos 12. de las 41 localidades, tenemos 12 en el Delta, 11 en Pampa y 18 en Espinal. Claro, entonces vamos a tener un N diferente para cada región. Exactamente. Por eso no puedes decir, cuando haces la variedad de respuesta, no puedes decir, no me acuerdo quién era, si Micaela, quien decía que era número sobre N, porque ese N no lo sabes porque te varía. Claro, sí. ¿Sí? Entonces vos querés saber cuántas, y de hecho lo pueden contar, a ver, el Espinal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y el 18 el Espinal, ¿no? Bueno, hay dos por ahí que deben estar mezclados. ¿Sí? O sea, cada puntito representa un sitio acá, que es una proporción de aves, y un porcentaje urbano, de urbanización. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Creo que acá de la primera parte no tenemos nada más. No. Bueno, lo único que se agrega acá de diferente es a nivel de los supuestos, sobre todo, en el cual a ver si podemos tener sobre y subdispersión. El tema es que con este tipo de distribuciones, que son cada vez un poco más complicadas de analizar, las opciones para modelar son cada vez menores, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el tema de la sobredispersión y vamos a ver qué podemos hacer, al menos hasta ahora, hasta la semana que viene, para lidiar con eso,
¿sí? Pero lo importante... ¿Están los dos puestos? No. Bueno. Lo importante es que ahora, cuando uno está trabajando con proporciones, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo, de ingresar los datos. Una, por ejemplo, es yo genero una variable que es la proporción de aves. Fíjense que está creada más arriba, que es acá, que es la columna número de aves y número de presas. ¿Ven? Entonces ustedes agarran y dicen, bueno, yo conté tantos o tantos ensayos o tantas agrópilas en este caso en este lugar y miro cuántas de esas tuvieron aves. Entonces pueden tener dos columnas y hacen una columna nueva que es la división de esas dos columnas. Por ejemplo, esa es una manera. Pero lo importante si hacen esa opción es que se les agrega este parámetro weights, que es el que dice cuánto pesa esa proporción. O sea, esa proporción sobre cuántos datos está hecho. Porque no es la misma proporción sobre dos datos. 1 de 2 no es lo mismo que 10 de 20. Entonces hay que darle un peso relativo a la proporción. Si esto no lo hacen, lo va a asumir que son todos igualmente, o sea, que son de la misma cantidad de datos, y ahí están metiendo un ruido bastante importante. ¿Sí? Y la otra opción era con el cbind, que no sé si lo tengo puesto acá. Acá, por ejemplo. Así, en la cual no tienen el parámetro weights, pero lo que están haciendo, ven acá, están uniendo, están virtualmente creando, cuando hacen el modelo, lo mismo que la proporción. Entonces están uniendo número de aves, ¿sí? Y número de presas menos aves, o sea, el complemento. ¿Está bien? Estas son las dos maneras que tienen de hacer, por ahora, con el GLM, con una binomial. Esta es bastante sencilla, o sea, esta es mucho más legible quizás esta manera de hacerlo que esta. Pero las dos son igualmente válidas. Bueno, y como era observacional, pasamos a hacer modelado de selección de modelo, ¿sí? Entonces primero planteamos el modelo con interacción, ¿sí? Tenemos gráfico de residuos, acá está igualmente que siempre, graficamos los residuos de Pearson, ¿sí? En este escenario la idea es ver que no haya tampoco ningún patrón. Y la sobredispersión acá sí es un factor que puede ser importante y que puede estar influyendo. En estos modelos, como modelo de la función GLM, funciona como habíamos visto antes. Todavía no pude ver lo que había quedado la otra vez. Y acá nos da un parámetro de dispersión súper alto. Entonces la idea es, ¿qué podemos hacer con esto? Ahora vamos a ver que no hay muchas opciones, más que medio ir a lo bestia y usar modelos, por ahora, que no nos gustan tanto. Entonces, de nuevo lo mismo, tenemos el proyecto lineal. Fíjense que, no sé si lo escribieron o lo vieron, pero, o si les quedó igual que esto. No sé si me da un poquito ahí, pero no sé si lo ven bien. Pero acá tenemos una quali y una cuantitativa. Entonces tenemos que hacer, si lo hacemos así en formato de regresión, tenemos un beta para cada uno de las quali. Entonces tenemos espinal, pampa, y la otra, ¿dónde estaba? Es el beta 0. El beta 0, eso vale lo mismo, ¿sí? Entonces en beta 0 tenemos una de las condiciones que era delta. ¿Y qué más tengo? ¿Qué más hay en el beta 0? Cuando el porcentaje de urbanismo es, no sé si dice así, es 0. Exactamente, ¿sí? Como es la continua, si no está centrada, es 0,5. De urbanización. Sí, exactamente. Después tenemos porcentaje de urbanización y después todas las interacciones, ¿sí? Porque estábamos planteando el modelo con interacción, ¿sí? Bueno, una de las opciones es, cuando tenemos sobredispersión, meter los cuasi. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los cuasi binomiales? ¿Qué hacían los cuasi binomiales? O un modelo cuasi. ¿Cuál es la esencia de un modelo así, cuasi? Corrige los errores estándar. Claro. Ahora, si ustedes lo hacían y calculaban después eso sí, fíjense en la summary de los dos, ¿no? Fíjense que el primer summary, que lo tenemos por acá, tenemos significancias en todos los valores, en todos los parámetros, ¿sí? Ahora, eso me hizo ruido. ¿Qué onda cuando hacemos el quasi? Que no hay significancia en la interacción.
¿qué hacemos? ¿Con qué hacemos? Con que no hay, o sea, si yo le puse un modelo binomial ¿Por qué no tenemos? y después Porque veo sí. que la devianza es muy grande? Todos la escuchan. Igual, claro, no tengo que confiar. Sí, Todas las... ok. Sí, raro. te escucho cortado, Sofi. Se te Si no, escucha escribieron en el chat. No, igual, o sea, ella lo que pregunta es ¿por qué acá desaparecen las significancias y ahí las tenía? ¿Y por qué desaparecen? Porque antes los errores estaban subestimados. ¿Cómo eran? No, antes el coeficiente de dispersión estaba sobreestimado, entonces el error dividido el coeficiente de dispersión te va a dar un valor más chico. ¿Chico? Sí. Entonces tenés más probabilidad de tener error de tipo 1. Pero ¿cómo son los errores estándares? Más chicos. Más grande. Más chicos. Chicos. Entonces encuentro diferencias. De hecho, si se fijan acá, fíjense, por ejemplo, el porcentaje humano es 3, o sea, son todos más o menos 3, los últimos 3 de acá, ¿sí? Si ven el summary del quasi, fíjense. ¿Ven? Acá digo, 7, perdón, acá. ¿Lo ven? Sí. Pero ¿qué pasa? Se agrandaron. Entonces, obviamente, ahora se van a solapar. Y de hecho, acá es donde vemos el fenómeno de la sobredispersión, que es lo que estaba pasando. Nos estaba diciendo que hay diferencias donde en principio no habría. ¿Sí? Y básicamente lo que hace los cuasi binomiales es acá. Por ejemplo, este coeficiente, el menos 9,64, si vamos más arriba, el noto summary, menos 9,64, ¿sí? O sea, los estimadores no los toca, no están mal estimados. El tema es lo que les decíamos siempre. Cómo calculamos los errores estándares que están involucrados en los intervalos de confianza, que son los que usamos para definir diferencias entre los grupos. ¿Ven? Perdón, hago una pregunta capaz que es medio burro, pero bueno, mejor aprenderla ahora. ¿Acá le creemos a estos coeficientes de regresión en la quasi? ¿A los parámetros o a los errores? A los coeficientes. Digo, bueno, sí, obviamente también al p-valor, ¿no? Esto sí, de hecho esto no se tocan porque esto no, o sea, los modelos quasi lo que sea, no están refiteando. No van a tocar la parte de la estimación de los parámetros, sino que solamente los errores estándares. Agarran el error estándar que vos tenías y lo multiplican por la raíz del parámetro de dispersión. Nada más. ¿Sí? Bien. Lo que sí te cambia, También, obviamente, es la significancia, porque la significancia es donde están involucrados los errores estándares. Y este p-valor también, o sea, como que en este modelo en realidad no está asumiendo una distribución real. ¿Es eso? ¿Era eso la parte teórica? Que en realidad no asumía una distribución. ¿Qué cosa? Cuando hacíamos ¿Quasi? modelos quasi. Sí, puede ser que era así. O sea, no asumen nada nuevo de lo que ya tenían, solamente corrigen a lo bestia, ¿sí? Lo único que se rompe, ya es un poco más técnico que me supera, es que no puedes calcular AIC. O sea, ¿por qué? Porque no puedes calcular verosimilitud. No puedes calcular la función de verosimilitud de estos modelos. ¿Sí? Tengo una pregunta ahí, José. Sí. Si yo, por ejemplo, planteo modelos con familias de distribución distintas, por ejemplo, en Poisson uso quasi-Poisson y la Compton-Maxwell, y yo después quiero comparar esos modelos, ¿puedo hacerle yo una ANOVA cuando tengo distintas familias de distribución entre los modelos? ¿O cómo compararía los modelos para poder elegir uno? ¿Siempre elegiría el que no es quasi o cómo hago? Bueno, eso es lo que habíamos hablado otra vez en principio, con la Poisson es cuando hay un poco más de opciones, y el tema de los quasi es que no tenés, por ejemplo, no puedes comparar por AIC. Entonces, ahí no puedes meterlo a competir con una Conwell-Maxwell, por ejemplo. Sí podrías hacer competir, por ejemplo, una binomial negativa con una Conwell-Maxwell. Por ejemplo, por AIC. Una pregunta de eso. En la teórica decía que se podía usar el test de Wald o el test TF, pero estuve buscando y como no encontré ninguna forma de implementarlo. ¿Es algo que se hace, usar esos tests para comparar quasi con Conwell, Maxwell y binomial negativa?
todas esas variantes y demás, es como que ya uno entra. A ver, vayamos esperen que saque un segundo acá y así les veo la cara. Pues yo siempre les voy a cosas más, no sé, conceptuales quizás o filosóficas. ¿Cuál es la idea de comparar estos modelos? ¿Qué es lo que ustedes quieren decir? Uno compara modelos para decir, me explican mejor o peor los datos, ¿sí? Como siempre. Si uno agarra y va a decir, bueno, yo voy a decir que mis datos están mejor o peor explicados por un test de Wald o de F, y es como que lo que me está diciendo en todo caso es que mis datos no son lo suficientemente fuertes, ¿sí? O no tengo no son muy sólidos cuando tengo que empezar a depender tanto de una prueba de hipótesis, así como, ¿sí? Porque cuando empezamos con estos modelos empiezan a complejizarse los modelos, empieza a tener dificultades en correrlos, en verificar supuestos, y de hecho, la semana que viene, cuando veamos mixtos también, pueden empezar a tener problemas de convergencia. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, che, la estadística o las opciones que tengo de analizar sin ser un matemático, por ejemplo, se ven cada vez más reducidas. Y ahora empieza a entrar un poco en juego en qué es lo que hago yo frente a eso, ¿sí? Entonces, de nuevo, uno puede agarrar y decir, pongo dos modelos. Si esos dos modelos me dan información similar, tampoco me preocuparía tanto por el test de Wald o lo que sea, ¿sí? ¿Qué significa información similar? Conclusiones importantes. Supónganse que están midiendo expresión de una proteína. Pónganse. A mí no me va a importar exactamente si la expresión de tal proteína es 200,1. Porque si eso es lo que les interesa, definitivamente van a estar mal. No hay ningún tipo de manera, no hay forma de que eso les dé. Pero sí, y eso aplica de manera general, sirve para agarrar y decir, esto es mayor que esto, por lo general, ¿sí? Encontrar diferencias en los tratamientos. Entonces, llega un punto en el que ustedes se tienen que hacer cargo de decir, bueno, hasta acá va la estadística, lo importante es que me diga que estos grupos son diferentes, no me voy a animar a decir, este grupo mide 23. No tiene ningún tipo de... porque tampoco tiene sentido, porque varía de tantas maneras distintas que lo hacen de vuelta y les va a dar valores distintos. Es como medir temperaturas. Ustedes, eso lo digo siempre, en el laboratorio critico siempre, les hago un chimento porque tenemos un poquito más de tiempo. Yo, después de hacer mi doctorado, me enfrenté con dificultades. Yo hago comportamiento, soy un laboratorio con bastante comportamiento. Entonces, muchas dificultades para poder comprar o ver la manera de hacer dispositivos para medir cosas. Y eso rompe mucho las bolas. Entonces iba a la casa de los 1000 envases, qué sé yo, y bueno, una de las materias que hice para el doctorado fue instrumentación en química. Es una materia muy interesante que te permite o te rompe la cabeza un poquito para que uno diseñe sus propias cosas. Entonces, conociendo un poquito, puedes hacer un montón de cosas. Y esa materia tiene buena porque te enseña algunas cositas de programación, pero muchas cosas de fierros, a soldar cosas, a hacer fuentes y demás. Y aparte de ahí empecé un camino de construir cosas. Entonces, en el laboratorio hago un montón de dispositivos, cámaras de cría, actómetros, no sé, boludeces. Entonces juego un montón con esas cosas. Y ahí una de las cosas ¿por qué viene todo este cuento? Que es importante es todos los o muchos papers ustedes van a leer que dicen se mantuvieron los bichos a 25 grados y ya, más, menos, no sé qué. Es todo mentira. Todo, absolutamente todo mentira. No hay forma, es imposible casi que uno diga, che, estos bichos se mantuvieron a tal temperatura. Porque depende primero de dónde está puesto el sensor, qué sensor es, si el sensor lo cambia un poquito de lugar, ya mide distinto. Infinitas variaciones. Pero tampoco importa, porque si a un insecto o una planta o lo que fuere lo ponen a 25 o 25,0001, es exactamente lo mismo. Lo importante son los cambios, las diferencias. Entonces, las comparaciones. Y de hecho, los sensores, salvo un termómetro de mercurio, por ejemplo, que esté bien seteado, nunca miden temperatura absoluta. Es imposible. Están muy bien diseñados para medir diferencias de temperatura, pero no temperatura absoluta, ¿sí? Baco, mira, mi viejo me enseñó a tirar el cuerito. Es lo más doloroso que me pasó en la vida casi. Duele mucho, mucho, mucho. Pero bueno. Sí, exactamente, les mintieron mucho. Ustedes leen papers, esos papers y es mentira de que se mantengan a tal temperatura, humedad o lo que fuere, ¿sí? Así que, nada. Entonces, simplemente para resumir es... no se fanaticen tampoco en quiero conseguir mejor modelo, porque no existe tampoco ese mejor modelo. Entonces llega un punto que ustedes tienen que decir, bueno, viene por acá. ¿Está bien? Encuentro que este grupo es distinto,
Y en todo caso, hago una réplica más, o sea, un experimento más, otro set más para corroborarlo, o lo que le decía, hago una predicción a partir de eso, y en función de eso voy progresando. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien iba a decir algo? Igual acá el test F lo usamos para comparar, o sea, con la misma distribución, si le agregás o no interacción o alguna predictora. Bueno, ahí, que a eso lo vamos ahora, ahí le metes el drop, ¿sí? Porque como es observacional, podemos hacer toda la parte de la selección de modelos. Y bueno, me quedó sin el p-valor, pero con el drop hacemos lo mismo que veníamos haciendo siempre. Y es donde podemos ver si agregar la interacción nos va a aportar o no nos va a aportar. Bueno, y acá nos viene bien que no esté el test F, no me acuerdo si en el script había quedado. Sí, está. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, sin mirarlo, igual no importa, lo mismo, ya lo vieron, pero ¿qué es lo que nos dice esto? Esta parte, ¿qué nos dice? Analicemos un segundo eso. Que la Que devianza saca la interacción aumenta. Aumenta la devianza. Sí. ¿Y cuánto aumenta? Con un 10 unidades. 10 unidades. ¿Y esto? Y además, o sea, ganás 2 grados de libertad si lo sacás. ¿Por qué? Porque hay 2 coeficientes de interacción que antes tenías que estimar y ahora no. Exactamente. Esto, acuérdense que la diferencia en los parámetros, pero ahora tengo porcentaje, pero tengo, como es de 3, ¿sí? La diferencia, si saco la interacción, son 2 parámetros menos. ¿Está bien? ¿Eso lo ven todos? Y el NaN es el modelo con interacción, ¿sí? Entonces, ustedes en el script tenían con el test, para que les dé el p-valor, y les daba no, al revés, ¿qué les daba? Que no es significativo, ¿no? Significativo el aumento de devianza, pero que significa que no nos aporta información relevante. ¿Estamos de acuerdo? Y daba no significativo. ¿No significativo? Claro, sí, daba Claro, como que no es diferente. no rechazas. Claro, como Entonces, queda por lo mismo. parsimonia, ¿con cuál se queda? Con el más simple. Con el más simple, ¿no? Al final dan todo lo mismo, pero bueno. Sí. Y te quedas con el más sencillo. No, pará. ¿Por qué todo lo mismo? ¿Los que siguen? Sí, porque cuando le ponías la urbanización tampoco cambiaba Bueno. Ahí vamos, ¿no? O sea... Perdón, pero antes de eso, sí. tengo una duda más por ahí un poco básica. ¿Por qué cuando hacemos después todos esos modelos de quasi, no rechequeamos, o sea, no hace falta rechequear el parámetro de dispersión, o sea, asumimos que se arregló y ya? No, los modelos quasi, más que arreglártelo, no es que ahí no hay arreglado, sino que es tener en cuenta cuánto es el parámetro de dispersión y multiplicar los errores estándares directamente. No es que estamos reestimando los errores estándares en función de eso. Es una manera de tenerlos en cuenta a lo bestia, ¿sí? Directamente. ¿Está bien? No es lo más elegante que se podría intentar hacer. De hecho, la semana que viene vamos a ver otras maneras en las cuales se puede lidiar con la sobredispersión, pero es con mixtos. ¿Y no podemos hacer un modelo de CMP como el Maxwell? Creo que se llama así. Como el Maxwell. Ah, no. Espera. ¿Qué más? ¿Qué, Ale? ¿Eso se puede usar para binomial? Ahí está el problema, ¿no? Claro, la última palabra. Pongo el Maxwell Python. Claro, es otra distribución. Sí, listo. Exactamente. Bueno, después teníamos el aditivo. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Bueno, teníamos algo, ¿sí? Que nos daba. Mirá de nuevo sobre dispersión. Hacemos el quasi.
Y en el quasi, fíjense que te dice, asumo directamente el parámetro de dispersión. De nuevo, pasa lo mismo con los errores estándares. Le hago... Ah, pero eso sí, fíjense. Ven que si yo hago el parámetro sobre dispersión para el M2Q, que es el aditivo con cuasi binomial, y el parámetro sobre dispersión del M2, que es binomial sin cuasi, sigue estando en la sobredispersión. No es que la toca, es lo que decimos recién, no la está tocando. Simplemente la tiene en cuenta y modifica los errores estándares, punto. A lo bestia. Perdón, me quedó una duda de lo anterior. Cuando se hace el test F, lo que rechazamos es que la devianza no es significativamente peor, o sea, la del modelo aditivo respecto de la interacción. ¿O qué es lo que estamos rechazando ahí? ¿Cuál es la H0? ¿Cuál es la H0? A ver. ¿Alguien que diga? No. O sea, nadie lo sabe. Podría ser, porque no era el que no le creíamos. La nula, acuérdense que es la de no efecto. Eso te iba a preguntar. O sea, la de igualdad, ¿no? F. ¿Funciona así? ¿Cómo está el elegir? ¿Con test F? Sí. Creo que sí. Sí. Sigan deliberando mientras. No me acuerdo qué era el estadístico F. El estadístico F hace algo, es un cociente que tiene, el H0 es que da igual a 1. Dame un segundo que no soy multitasking ahí. Y me quedé ahí, ¿no? TP8, sí. Voy a recompilar, vamos. ¿Cómo era? ¿Qué me estaban preguntando? Bueno, yo decía si el estadístico F es un cociente y vos planteas como H0 que ese cociente sea igual a 1. No me acuerdo bien de esa parte. Sí, eso es como... Ven, acá está. Ahora tengo. Qué verdura, no me acuerdo. No, El F. Sí, no, en estas pruebas ya, la prueba F o demás, hay que ver exactamente cómo la está calculando, pero los F son, acuérdense siempre, son divisiones entre algo residual y lo que estoy comprobando. Lo que pasa en estos casos estoy comprobando dos modelos. Entonces, ¿cómo calcula los F? Podríamos ver, a ver, si desculamos, porque es 9, esto es 0. ¿Tienes una resta? Sí, esto es una resta. Fíjense que 9,24 es la resta entre los dos. Entonces se resta de A devianza. nosotros nos da negativos esos valores, no sé por qué. Capaz que porque está... Porque resta el segundo menos el primero. Si hacemos 3,69 con 13 menos 2,46 con 11, no. No, ¿por qué? ¿Y por qué el otro es 0? ¿No será eso sobre grado de libertad? Está inventado, no sé. No. A ver. No, porque Casi me pone... claramente la diferencia no es 9. No, por eso. No, porque dije lo de la diferencia porque hice los otros, 2,46 con 11. Y tampoco es. Tendría que mirarlo, a ver cuál es, cómo calcula ese F. Pero más allá del cálculo, lo que yo rechazo es que el modelo anterior es peor o mejor que el que sigue abajo. Eso es lo que estoy rechazando en términos de devianza. Porque primero es lo capaz en el más sencillo, que en vez de ese que compara. No, lo que rechazás... No, lo que rechazás, en este caso, fíjense que da significativo, ¿sí? ¿Y qué significa que da significativo? Que si vos le sacás región, la devianza te sube infinito. ¿Y qué significa que suba la devianza? Es un peor modelo. ¿Qué es peor? Cuando sube la devianza es peor, en este caso. Y con porcentaje urbano, la devianza no cambia. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Luciana?
Pero la prehipótesis, la Sí. hipótesis nula de acá, que es que no hay un cambio significativo, o sea, no puedo rechazar que la desvianza aumente o que cambie, en principio. ¿Sí? Claro, porque a nosotros nos da al revés, como nos daba negativo, los p-valores nos daba 0,4, 0,9, 0,5. ¿En cuál te da negativo? ¿Cuál les da negativo? En el f-value nos da negativo, o sea, en vez de menos 9, eso, en vez de 9 nos da menos 9, y en vez de 0 nos da menos 0. ¿A todos les daba menos? Es que hizo una nova comparando modelos. Por eso. Ah, pues no es el drop 1. Ay, no, perdón, estaba mirando otra cosa, perdón. No llegamos al drop 1 todavía, por eso. Lo siento. Ahora al final. No, pero mi duda igual era del drop, no era de la nova. No, el drop lo que pone a prueba es esto. O sea, lo ven de acá. Si saco región, la desvianza aumenta. Este es el valor estadístico que pongo a prueba y es significativo. Entonces, sacarle región hace que la desvianza aumente muchísimo y aumente de manera significativa. Y que aumente la desvianza es malo. Entonces, región es súper importante que esté. No así porcentaje de urbanismo, que hace que no cambie la desvianza. Entonces, ¿para qué lo voy a agregar si no me agrega ninguna información relevante? ¿Está bien? Lo mismo que valía antes, siempre. Pues nos quedamos con región. Lo mismo, sobre dispersión, cuasi. Y acá es donde tenían esto, ¿no? Que esto sí son la resta. Directamente, en Osanova. Entonces ahora lo que estamos viendo, fíjense que es la misma información, ¿sí? Si el cambio en la desvianza es significativo o no entre los tres modelos. Y acá lo que estamos poniendo a prueba es, acuérdense que estos son secuenciales, ¿sí? Entonces yo tengo modelo 2 contra modelo 1 y después modelo 3 contra modelo 2. Entonces yo agarro y digo, bueno, empiezo con el que tiene más parámetros, que es el de interacción. Pruebo si sacarle interacción y después pruebo sacándole porcentaje de urbanismo, de urbanización. Entonces, por eso tengo menos 2 y después menos 1. Y acá sí lo que pongo, acá sí está haciendo la resta entre las dos, ¿sí? Y es el valor que va a utilizar. Y entonces, como en ningún caso es significativo, me quedo, como decía Ale, por principio de parsimonia, con el más sencillo, que es el que tiene solamente región. ¿Está bien? De nuevo, acá podemos mirar de vuelta estos supuestos. El tema es que, de nuevo, con los cuasi no tenemos A y C, entonces ahí nos quedamos con sin poder mirar el A y C ni comparar por A y C, entonces nos quedamos solamente con esta estrategia que sirve lo mismo de antes, ANOVA solamente para los anidados. Y bueno, este es el que creo que lo vieron en la teórica, el pseudo R cuadrado, que es, fíjense, la desvianza, la resta de las desvianzas del nulo con mi modelo dividido la desvianza del nulo. Y esto, si lo multiplican por 100, lo podemos considerar como una especie de porcentaje de explicación. Como si fuese el R cuadrado en la primera parte de la materia. Uno puede agarrar y decir, che, pero 37 es nada, es un valor re bajito. Bueno, de nuevo, hay que tener en cuenta el tipo de estudio que uno está haciendo. Si es estudio controlado en laboratorio y demás, bueno, es una cosa, pero si estamos haciendo un estudio ecológico, quizás hay muchas más variables que no estamos teniendo en cuenta. Después tenían para hacer... me quedo con el viejo este. No lo cambié esto. Bueno. Ustedes tienen con el M-Mins, ¿no? Hicieron. Sí. Sí. Bien. Bueno, el año pasado usábamos esta, la Mulcomp. No importa, igual la información es la misma. Pero ¿qué es lo que voy a agarrar? Esperen, porque si no lo vamos a poder cerrar bien esto. PPT. Listo. Vamos a, cuando abra esto, acá. ¿Dónde estamos? F5 funciona. Bueno, volvió a empezar.
Ahí. Bueno, cuando hacemos el M-Means, de nuevo, acá ve lo mismo, ¿no? Depende en qué escala estoy mirando, es cómo voy a concluir. ¿Sí? Entonces, acá depende qué es lo que yo quiera comparar, ¿sí? Y fíjense, ustedes tenían... bueno, acá está con type response. Entonces, el M-Means type response nos llevaba a la variable respuesta, pero no sé por qué está como odds. A ver, config. Bueno. 2.45 respecto del espinal. Delta sobre espinal. ¿Dónde estamos? Claro, acá está solamente sin tener en cuenta el intervalo de confianza. Bueno, bien. Entonces, el odds ratio, si recuerdan de la clase pasada, era simplemente dividir los dos odds. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dividido el E a la predictor lineal, dividido el otro E a la predictor lineal? Entonces descontábamos los E a la coeficiente que eran equivalentes, ¿sí? Y si ustedes visualizan, bueno, no sé si está puesto acá. No, no está acá. A ver, sí. No, no está acá. No está el que quiero mostrarles. A ver si en el mío está. La ecuación. No, esto no. La ecuación, ¿dónde está? No la puse, qué goma. Pues lo que les quería mostrar de vuelta era del ejercicio pasado. ¿Se acuerdan cuando hicimos el odds ratio entre las dos categorías, por ejemplo, que dividíamos los coeficientes y nos quedaba por defecto la magnitud del efecto, que era el coeficiente en particular, el incremento? Acá igual lo que tenemos que rescatar es el odds ratio, que nos dice cuántas veces representa una categoría respecto de la otra, ¿sí? Entonces, en este caso, delta respecto de espinal es 3,45 veces, ¿sí? Y en ese caso es significativo. ¿Qué significa? Que en el delta hay una proporción más grande que en el espinal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, en la conclusión, cuando concluimos, de nuevo, acuérdense que depende cómo nosotros ponemos las palabras, es el valor que vamos a utilizar. Podemos decir, es 3,45 veces respecto del otro, o si ponemos aumenta, por eso está 245, porque está restado la unidad, ¿sí? Entonces es, en promedio, eso sí, eso es importante. El odds de consumo de aves en el delta aumenta en promedio. Eso es importante porque recuerden que todo lo que estamos haciendo siempre es modelando las esperanzas. Entonces en promedio aumenta 245 respecto del espinal. Las palabras clave eran que aumenta y por eso le resta la unidad, ¿sí? Y esto es importante. En la población, entonces acá hago la extrapolación y tengo en cuenta los intervalos de confianza, que están chiquititos acá, ¿sí? Aumenta entre 81, o sea, le saca la unidad de vuelta, y 558, que es esto menos 1. ¿Está bien? ¿Esto lo ven? O sea, esto es sencillo, es lo mismo que veníamos discutiendo la otra vez. ¿Sí? No tiene mayor nada, cosa rara que esto. ¿Sí? Acá se dice que la proporción en promedio es un porcentaje mayor, o simplemente se dice que es más, ya no se habla de la proporción. No, el odds, estamos acá en la escala de odds. Ok. El odds, la palabra clave es esta, es el odds de consumo, ¿sí? De consumo de aves. Entonces es la chance que vos tengas de encontrar mayor consumo de aves en tal lugar respecto del otro, es de tanto. Si lo quieren llevar a escala de variable respuesta de la proporción, ¿sí? O la probabilidad, en la realidad la proporción de consumo, ya no estamos hablando de los odds. ¿Sí? Pero ahí lo que hacen es calculan la proporción de consumo en tal lugar. Entonces eso sirve para informar la proporción de consumo de aves. Ahí sí les puede llegar a interesar si quieren calcular la proporción de consumo o cuánto esperarían ustedes encontrar de
proporción de consumo en tal ambiente. Entonces, supónganse que queremos meter a otro ambiente que es igual, o sea, que está dentro del delta. Bueno, pueden agarrar y decir, bueno, yo hice un estudio preliminar, entonces espero que haya una proporción de consumo de tanto. Y el tema es, en el último, el del espinal con pampa, es el que nos da menor a la unidad, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos menor a la unidad, bueno, las palabras puede quedar bastante más raro hablarlo, y de hecho, fíjense, tenemos una disminución del 38%, acá nos restamos, porque estamos en menor de la unidad, menor a 1, ¿sí? Respecto a la región pampeana, y acá dice, pudiéndose encontrar entre menos 70 y 28. ¿Por qué menos 70? ¿Dónde está? Acá. 28 es por el superior, ¿no? Le saco la unidad. Y menos 70, ¿por qué? Porque el inferior es 0,30. Exactamente. Entonces, acá lo que vemos es que no tiene sentido informar esta relación de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo damos vuelta en todo caso si queremos informar. ¿Sí? Y ahí no podrías decir, yo podría encontrar un 30% de lo de Pampa hasta un 30% más. Un 30% de lo de Pampa. Hasta un 30% más de lo que observo en Pampa. O sea, el 30% inicial, que es menor, y después tenés 130. Bueno, o sea, uno lo puede arreglar en como dice, y puedes decir, bueno, espero reducción desde un 30%. El tema es decir, desde no puede decir. Espero que se reduzca. O sea, es difícil cómo ponerlo, ¿no? O sea, se puede escribir. Sí. Puede ser que como este odds ratio nos dé, como en su intervalo nos dé el 1, en realidad no sea significativo. O sea, claro, o sea, hay diferencia entre espinal y pampa. Claro, o sea, no puedo decir que no hay diferencias o que no se encontraron diferencias entre ambas regiones. Sí, de hecho, ¿dónde está? O sea, yo diría eso y chao. En el P-valor también lo ven eso, ¿no? ¿Cómo vale? Que en el P-valor eso ya lo veían desde antes. Claro, el P-valor acá, ya tenemos que no hay diferencia. De hecho, es mejor, sí, lo que están diciendo ustedes ahora. La conclusión directamente tiene que ser, no se encontraron diferencias entre los dos grupos, entre el espinal y el pampa. ¿Sí? Ahora, si llegara a suceder... No, bueno, nunca puede suceder una reducción así, ¿no? De que... Claro, por eso capaz que era tan complicado decir sí, exactamente. Que baja o aumenta. Exactamente. No tiene sentido. Sí. Claro, no tiene sentido, no tendría que ir para un lado o para el otro. O sea, o aumenta nunca te va a pasar. O si está por en eso el no es medio. complicado. El cambio de sentido es simplemente estar informando que no hay un cambio en la significancia. Pero ven que saltó solo incluso. No podemos concluir. O sea, yo estaba yendo para cualquier lado por no haber mirado el p-valor y no se podía concluir casi. No tenía sentido concluirlo. Entonces salta. No, de hecho creo que Adriana ponía un ejemplo así en la teórica donde había justo un tratamiento que no difería entre el control y otro tratamiento y decía, bueno, no se puede concluir con este ensayo. Claro. Sí, No. que de hecho, digamos, la conclusión es, más que no podemos concluir, es no hay diferencia, o no tengo evidencias suficientes para decir que estos dos grupos difieren, claramente. Ahora, creo que no hay más, ¿no? Bueno, después era el modelo estimado. Sí, si quieren calcular la proporción de las cosas, pero es llevándolos. Esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Fíjense, si tenemos el odds, ¿sí? Pueden agarrar de llevarlo para cada valor, reconstruyendo las ecuaciones. Sí, es lo que hicimos la vez pasada. Después lo pueden chusmear, se los agrego después en el script o en el PDF, así lo tienen. Perdón que interrumpa, pero tengo que compartirlo. Ramón estaba esperando que lo llamáramos y se le había desconectado el Zoom. No te podés perder esta pasada en vivo. Ay, no. ¿Ahora qué está afuera? No, acaba de llegar.
Recién ¿A dónde entra. acaba de llegar? FF. Yo estaba en la compu y no me llamaban, y yo dije, bueno, qué sé yo, no sé, se hagan un break. Se me había cortado. Quería aguantarme la risa, pero no pude. Increíble. No. Pero no estabas acá, ¿te perdiste toda la pseudo explicación? Todo, me perdí todo. Bueno, está grabado. O sea, rompiste tu récord. Rompiste tu récord, Ramón. Dios, bueno, por suerte está grabado. Pero además no te das cuenta que tus compañeros no hablaban, ¿no? ¿O estás solo? No, porque siempre están muteados. ¿Pero dónde? No entiendo dónde estabas. Estaba en la compu, aproveché para hacer otras cosas. Pero no estabas conectado en Zoom. Claro, se me había cortado el Zoom. Dios mío. Bueno, llegaste para la conclusión. Y para Ramón, bueno, tenemos esta conclusión, ¿no? Podemos aplaudir, tenemos a Tito Alba y nos vamos a casa. Pobre Ramón. Bueno. Acá no tenemos nada más. Esto es por si querían reconstruir la probabilidad. La conclusión básicamente lo vimos acá nada más, la diferencia entre los grupos, ¿sí? Delta y espinal, tenemos diferencias, de hecho hay mayor en el delta que en espinal, hay mayor en el delta que en pampa, pero en espinal pampa no, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Conclusión general. El problema, digamos, o este problema lo único que trataba de hacer es introducir un poquito nomás de cómo se hacía para modelar una binomial, cuando queremos proporciones, y tenemos sobredispersión. La primera estrategia que era hacer, esperen que voy a sacar esto. La primera estrategia que es agarrar y hacer estos modelos, por ejemplo, quasi. Tenemos muy pocas estrategias o herramientas por ahora. La otra opción es empezar ya con los mixtos. Hay una técnica, no sé si ya lo ven en la teórica, de los modelos OLRE, los que son individuos específicos. ¿Lo vieron eso? Poner como factor aleatorio cada individuo. Sí, los son los mismos. El ID, ok. Bueno, eso vamos a hacer un poquito la clase que viene, de cómo hacer. Pasa que ahí sí, ahí empieza a complejizarse un poco más el tema de el modelado, ¿sí? Pobre Ramón. Horrible lo que le hicieron. Bueno, nada. Digamos, no tiene mucho más complejidad que esto por ahora, ¿sí? No sé, Ale, si querés ahora dejar de grabar antes que le sigan haciendo bowling al pobre Ramón. Lo ponen